bienvenidos a este segmento, pues una vez más, en el cual tenemos la oportunidad de compartir con emprendedores, con profesionales, con personajes. Y bueno, yo creo que voy a decir que yo tengo el honor y el gusto y el placer de estar acá con el estimado pues licenciado Guillermo Pantoja, alguien pues que ha motivado a muchísimos jóvenes emprendedores, inclusive empresarios, y no solamente en Chalatenango, sino que a nivel nacional, internacional diría yo. Bueno, el placer es mío en realidad, porque cada vez que me invitan a compartir y a conversar es una oportunidad de conectar, ¿verdad? De aprender, de entregar. Creo que de repente uno se hizo muchas preguntas en algún momento de la vida. Y quienes vendemos servicios tampoco nos vemos como emprendedores. Y es como la primera gran ruptura que para mí es importante hacer, porque limitamos el emprendimiento al que vende cosas, bienes, y no al que vende el conocimiento y la experiencia. Y ambos son importantes a la hora de crear riqueza. Así es. Bueno. Así que el placer es mío realmente. Felicito al canal porque no es fácil en nuestro entorno, en nuestra cultura, crear contenido que abona. Los salvadoreños estamos acostumbrados a divertirnos, ¿no? Pero siempre romper esa monotonía es vital e importante. Así es, y bueno, de verdad, nuevamente gracias. Y este día pues especial quiero que bueno, yo sé que a veces al inicio del año todos decimos tengo propósito, sí, voy a hacer esto, hacemos una lista. Sí. Que el gimnasio, que un curso, que un taller, que voy a aprender esto, voy a aprender aquello otro, pero nos hace falta aquella chispita, que alguien nos diga, que alguien nos lo recuerde, porque a nosotros no nos olvida. Esa bueno, parte motivacional sí, debe de ser, a veces creemos que debe de ser del entorno, mamá sí, o papá o aquellos que están decidiendo estudiar, continuar, pero ¿cómo podemos hacer para poder echarle ganas, seguir nuestros propósitos? Y pues que inicio de año y estamos y arrancamos. Bueno, primero rompamos el concepto de motivación desde una perspectiva romántica. Pero normalmente buscamos la motivación de quien nos dice cosas bonitas. Pero en realidad motivar es confrontarnos con la realidad. En dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Primero definiendo el dónde quiero estar para luego saber dónde realmente estoy. Y en ese punto no va a ser tan agradable darnos cuenta que de repente hay más peso corporal del que deberíamos tener para estar saludables, no para vernos bien, para empezar, ¿no? O el hecho de que qué estoy estudiando en función de a dónde quiero llegar en mi estilo de vida, ¿sí? Cuando nos hacemos esas primeras preguntas, la motivación puede no ser muy agradable, pero es necesaria. Es un primer elemento. Luego, cada año nosotros ponemos metas y aquí cometemos dos errores. El primer error es que nuestras metas son cortoplacistas y son a veces destinadas a 365 días, es decir, al año. Y es diciembre el mes en el que evaluamos si hemos logrado cumplir nuestras metas y es el mes en el que nos frustramos y mejor nos divertimos, ¿eh? Entonces, el problema de las metas, cuando las vemos a nivel personal, es que tenemos que lanzar la piedra más lejos. Tratar de considerar a dónde quiero estar en los próximos 15 años. No son las preguntas agradables porque nosotros queremos todo ya. Sin embargo, no puedo tener un objetivo grande si mi ya es corto. Entonces, a veces hay metas papitas, para no decir otra palabra. Vamos a usar metas papitas que son la próxima vacación, el día que vaya a la playa, el poder, e incluso para un estudiante su meta no es graduarse. Su meta es tener un trabajo que le permita obtener al menos 2 salarios mínimos como ingresos mensuales. La cambiamos, ¿verdad? Se vuelve mucho más robusta. Y el segundo error es que el mejor momento para establecer nuestras metas personales es en el mes de nuestro cumpleaños. Porque es en realidad donde terminamos nuestro año e iniciamos nuestro año. No el año de todos y todas, que también se vuelve algo muy complicado, porque enero es un mes de mucho estrés. Hay que pagar cosas, se quedaron pendientes algunas deudas, hay que proyectarnos porque hay que pagar matrículas u otras obligaciones, y eso al final nos termina
perdiendo del objetivo real que tenemos, ¿no? Entonces, si primero lanzamos la piedra muy lejos, todo lo que hagamos debe estar en función de eso. Entonces, no es si me queda el bikini, es cómo voy a hacer para que ese bikini me siga quedando cuando tenga 65 años. Y esa es otra cosa, ¿no? Es como cuando alguien me dice, logré hacer una buena venta y tengo $2,000 y lo guardo o lo gasto, me compro un carro. Yo siempre le voy a hacer una pregunta y sé que esa pregunta te va a encantar. Sí. ¿Cuántos países ya conociste con esos $2,000? Porque solo aquel que sale de esta realidad amplía su conciencia. Entonces ya la meta no puede ser únicamente la venta de algo que me genere un ingreso o una utilidad de $2,000, sino a dónde me va a llevar esos $2,000. Donde el turismo ya no es solo de diversión, es de expansión. Ojo con las palabras que estamos usando. Sí, sí. De hecho, lo que acaba de mencionar, el ciclo del año, Sí, me ha quedado tan grabado porque siempre uno dice, año 2020, ¿qué voy a hacer? Pero Sí. en realidad, bueno, en mi caso ya voy para los terceros genta, ya no ¿Sí? sé cuántos. pero ese ciclo, hay barreras también que uno debe de ir superando Claro. año con año. Y en la parte también financiera, sí. es muy importante también esos ciclos, esos propósitos, esas metas. Y no solamente para el que quiere comenzar, sino que el que ya está emprendiendo. Es correcto. Los negocios no solo son establecimientos que abrimos para vender. Cada negocio responde a un mercado y ese mercado a una conducta. Y esa conducta tiene que ver con factores culturales, ideológicos, religiosos, personales, que motivan o restringen ciertas conductas de compra. ¿A qué me refiero? Yo lo aprendí de la manera más burda, es decir, a golpe. Descubrí que personalmente el segundo semestre es el más agradable para mí. Y ahí empecé a entender que yo cumplo años en julio. Por lo tanto, de julio a diciembre son el periodo en el que yo no tengo descanso y es donde más trabajo puedo tener de diversas cosas. Pero de enero a julio las cosas parecen caer en un estancamiento que aburre, e incomoda y molesta. Ahí empezamos a entender. Igual son los mercados. Sabemos que dependiendo de lo que vendamos, hay momentos de altas ventas y momentos donde se pasan periodos de desierto. Una vez sabemos esto, que es ese primer año del emprendedor, el año del aprendizaje, donde no podemos asegurar nada, porque es hasta el año 2 la confirmación. No estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? Pero sí me doy cuenta si el primer mes salía bueno o no. Y es hasta el tercer año que ya tenemos un conocimiento más estable. Entonces yo lo aprendí así. Cuando lo entendí, que a nivel personal también yo soy mucho más productivo. No me pregunten por qué, no es una fórmula matemática, pero sí tiene que ver con quiénes somos. Y a nosotros se nos olvida que no solo somos conocimiento, también somos seres que pensamos, que sentimos y que transmitimos eso también. Y de alguna manera, por ello, el momento en el que y el día de nuestro cumpleaños, cómo lo vivamos, cuidado con eso, porque nos puede empujar a un periodo muy activo o muy de estancamiento. Entonces, esto es importante porque financieramente hablando, tenemos que saber cuándo somos mucho más productivos. Y así aprender de aquella historia que contaban los abuelos, ¿no? De la cigarra, ¿verdad? Y la hormiga y toda esta sabiduría que nos enseña quien guarda cuando es productivo y logra soportar los momentos que no hay productividad. Eso es importante. ¿Por qué? Porque un emprendedor no tiene un salario fijo, dependerá de las respuestas de sus estrategias de mercado y por lo tanto debe guardar cuando tiene mucho. Para eso entra el presupuesto personal y familiar, y así cuando no tenga, logre soportar esos momentos complicados. Yo creo que esto lo aprendimos muy a la fuerza en el 2020 en cuarentenas. Creo que fue el momento donde los que lograron guardar, lograron soportar en mejor medida esa situación. Es cierto. Sí, de hecho hay mucho aprendizaje a partir de ese periodo de tiempo. Algo que yo quiero, bueno, muy importante que ha mencionado sobre, hay momentos en los que uno se siente frustrado, no crezco, me desmotivo.
Y hay muchos que quedan encapsulados. Sí, porque nos enseñaron mal las palabras. Exacto. Y salir de... Sí. Algunos dicen con algo, una actividad, o buscan el qué hacer, pero hay otros que esa barrera, esa brecha... Sí, lo que ocurre es que... Y volver. Primero nos enseñaron mal las palabras, ¿sí? Frustración, dolor, perder, como que nos las enseñaron desde lo malo, cuando también tienen la parte positiva. Porque sin dolor no crece el músculo. Entonces, si duele, funciona, ¿no? Y así sucesivamente. Si no me equivoco, no aprendo. Pero en esencia, las palabras no solo es cómo las hemos aprendido, sino también qué nos han enseñado como el único fin de la vida. Pareciera ser que hoy el único fin es ser famoso y tener dinero, ¿sí? Como dos condiciones obligatorias. Hace unos 20 años nos decían que lo más importante era tener una carrera. Sí. Ahora se cuestiona esto, ¿no? Entonces, el punto debe ser lo siguiente. Lo más importante en la vida se llama felicidad. ¿Cómo se obtiene la felicidad? Ese cada quien lo define. Yo conozco mujeres que se han formado en coaching para ser las mejores amas de casa. No están pensando en una empresa, no, ser la mejor ama de casa. Y ahí está su felicidad. Entonces, si yo no aprendo primero a definir qué es mi felicidad y qué es lo que a mí, no mi pareja, no mis hijos, yo. Porque si yo no me siento bien, no transmito nada a cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es mi felicidad? Luego de definir eso, todo lo que hago está en función de ello. Si descanso es porque soy feliz, reponiendo mis energías, porque luego tengo que trabajar. Si trabajo, lo hago porque luego mi felicidad está cuando comparto con otros, cuando le ayudo a alguien en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, primero, ¿qué me hace ser feliz? No puede ser una persona, no puede ser el título, no puede ser las cuentas bancarias. Debe ser algo más grande, porque si no, le servimos a cosas pequeñas. Si yo le sirvo a cosas pequeñas, es decir, todo lo oriento a cosas pequeñas, ¿qué logro? Cosas pequeñas. Así es. Pero si yo las lanzo a cosas más grandes, entonces la vida, Dios, el universo, cada quien le da un nombre, te abre las puertas. Y lo digo con un ejemplo concreto. Quizás era el 2004, no recuerdo, 2007 tal vez. Yo tenía un sueño. Yo quería conocer Cuba. Me formé en sociología y yo quería conocer Cuba antes de que cierta estructura de gobierno dejara de estar, porque eso iba a cambiar. Me tocaron esperar 7 años, 8 años para que en el 2015, por andar de metido, que es una característica de la persona exitosa, o sea, se mete en distintas cosas. Fui invitado a un congreso con otras personas a participar como oyentes y participantes, valga la redundancia, a Cuba, sin pagar un centavo. Declaras y actúas en aquello que te hace ser feliz. Si logramos eso, es la sabiduría de nuestros abuelos. Por eso duraban más, ¿sí? Entonces, muchos jóvenes me dicen que no van a llegar a los 50 años, no quieren llegar. El problema es que la esperanza de vida les está incrementando la posibilidad de vivir más de 70 años. Entonces, sí es importante preguntarnos qué es lo que me hace a mí feliz y qué voy a hacer para ser feliz. En eso se basa todo. Sencillo, pero muy complejo a la vez. Sí, bastante complejo. Y aquí, con el perdón de Rubén, la matemática, yo ahí diría que la fórmula de la felicidad, como bien lo dijo acá el experto, depende pues de la definición, el concepto, la aplicación. Y la matemática nos sirve para controlar si la brújula se calibró bien. Al emprendedor le sirven los números, correcto, a la persona para saber si está invirtiendo o gastando en lo que realmente necesita. Probablemente tengo que bajarle a los postres y pagar el gimnasio, ¿no? Probablemente tengo que bajarle las horas de plataformas de streaming e incrementar un poco los tiempos para ser autodidacta. Es decir, los números también nos ayudan a orientarnos, ¿no? A mover un poco la brújula. Así es. Y
bueno, parte de la experiencia que tiene acá nuestro estimado, les voy a comentar, bueno, aparte de ser catedrático, alguien que realmente motiva solo al escucharlo, y en redes sociales ustedes pueden encontrar también muchísima información, tips, recomendaciones. Y bueno, quiero que nos diga también cómo encontrarlo en redes sociales. Afortunadamente las redes me permitieron poner todo como Guille Pantoja, ¿no? Y yo creo que esto nace también de un momento de encrucijada, de no saber qué camino tomar en el 2019, que empecé a crear contenido como ustedes, y eso me permitió a mí descubrir que podía contar historias de forma diferente, ¿no? No buscando la riqueza económica, sino el poder ayudar a alguien, que alguien escuchara algo. Y yo creo que acá lo más importante radica en una terquedad y una rebeldía bien orientada. Me formé en una carrera muy conservadora, pero no soy conservador. Sí. Y dije, quiero hacer esto, y lo hice pensando que iba a lograr al menos un like. Ese era el objetivo, al menos un like, ¿no? Y eso pues permitió que se crearan otras cosas que ahora me permite compartir con personas como ustedes. Entonces, el tiempo, kairos, es un concepto que usaban los griegos, en la iglesia lo enseñan mucho. Tiempo kairos es el tiempo correcto. El tiempo correcto no es el cronos que se mide en reloj. Por lo tanto, algunos de ustedes lograrán las cosas antes que otros y otros posteriormente, pero no es el tiempo en comparación lo importante, es que llega cuando tiene que llegar, y me tengo que preparar para eso, ¿no? Entonces son como las grandes lecciones de vida, porque debemos aprender a tener, y que las aprendemos a veces con dolor, repito, algunos las aprendemos de manera muy compleja. Algunas personas lo conocen. A mí me rompió mi vida el año 2000, porque había entrado a otra carrera a estudiarla, y haciendo una tarea a mí me asaltaron. Algunos de mis estudiantes conocen esto, y yo cargo un proyectil de bala en mi trapecio, ¿no? Entonces fue una de las tantas cosas que a mí me ha ido a tener que recalibrar la bendita brújula y decir, bueno, no puedo ser tan pasivo, tengo que moverme un poco a la parte caótica, y eso es lo que ahora nos permite decir las cosas que decimos, que son fáciles hoy en día, pero tuvimos que pasar, yo creo que todos pasamos por procesos, es correcto. Es que cuando hay, en términos bien generales, uno confunde el dolor, sí. A veces decepción, muchas veces dice caer, pero como son palabras mal enseñadas, sí, aprendemos que realmente son parte del proceso de la vida para lograr la felicidad que nosotros tenemos. Y la clave está en eso. Siente dolor solo el que está vivo. Y si hay dolor, hay vida. Si hay vida, se puede rectificar las cosas. Ahora, alguien puede decir, no, pero a mí me toca ahora, mi vida la reconfiguré, perdí a mis padres, perdí mi empleo, me tocó ser mamá o papá. No importa, solo cambia el tiempo. No va a ser en algún tiempo, pero si yo trabajo, va a ser en el tiempo que debe ser. Y si yo cambio ese chip, entonces voy a disfrutar más el camino del emprendedor, del trabajador, porque hay que aprender que hay mucha gente exitosa siendo empleados. Además, no podemos ser todos emprendedores, necesitamos de colaboradores. Y se puede ser muy exitoso. Entonces, al final, como lo dije, hay amas de casa que son exitosas siendo amas de casa. Y ese es el punto de todo esto, ¿no? Y la vida uno no sabe dónde lo va a llevar. Yo no nací en Chalate, ahora soy chalateco. ¿Sí? Entonces debemos estar abiertos a que fluya y a recibir esas cosas como deben ser recibidas, con gratitud, con amplitud, y no sabemos dónde vamos a terminar nunca. Esa es la esencia de todo esto. Por eso hay que ir a aprender, siempre ir la brújula de donde nos lleve, sí, donde estemos, orientar y sí, continuar. Correcto, correcto. ¿Algún mensaje para todos aquellos que en este momento están buscando y dicen, me encantó, me gustó, voy a seguir, voy a continuar a pesar de todo? El último día en el que debemos de poner en práctica todo lo que queremos es un segundo antes de morir. Por lo tanto, como no lo sabemos, no hay que detenernos. Segundo, no es la imagen, no es el apellido, no es la cuenta bancaria,
no es el título universitario. El éxito real, y hay algo que hay que romper en nuestro país, el éxito real se basa en el talento. Conocimiento no potencia el talento, pero el talento sí hace que el conocimiento sea magnífico. Entonces, talento, descubran su talento, potencien su talento, sáquenlo como un diamante y se darán cuenta que les va a abrir las puertas donde menos se lo imaginan. Ese sería mi mensaje final. Ok, bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Lo pueden buscar pues como Guille Pantoja, algunos le dicen el Guille, otros Lic Pantoja, y bueno, pues ahí están sus redes para que ustedes también puedan tener contacto, comunicación también con él, porque siempre está dispuesto a ayudar. Y les deseo a PH éxito, sigan creciendo. Debemos y necesitamos también romper algo en nuestra cultura salvadoreña, creer que todo lo bueno está en la capital, todo lo bueno está en todo el territorio. Así que debemos potenciarlo. Éxito para usted y también para quienes ven cada uno de los episodios. No los pierdan, compartan. Hay mucho que aprender y siempre va a haber alguien que le va a servir. Así que hagamos que esto crezca. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo segmento. Se cuidan y saludos.